Buenos días. En la clase pasada el tema fue propagación de onda. Nos planteamos cómo deben obedecer a la posición y al tiempo, cómo dependen de posición y tiempo, ondas electromagnéticas que van de paso en una región del espacio en donde supongo los materiales lineales, homogéneos, isotrópicos. No me pregunto de dónde vienen ni para dónde van. Pues vienen de una antena y van para otra, eventualmente. La pregunta tan ampliamente hecha la restringí mucho al caso particular de ondas planas, uniformes y monocromáticas. Eso hace que pueda utilizar fasores y que pueda utilizar también en un sistema de coordenadas X, Y, Z una descripción del campo de sus propiedades E y H en el fasor que solo dependen de Z. Al resolver la ecuación, resulta ser una ecuación de Helmholtz. La original ecuación de onda atenuada se convierte en una de Helmholtz, que en este caso es una segunda derivada, una ecuación de segundo orden, cuya solución detallada para E es esta. Vimos que la solución incluía dos términos. Uno que llamé onda más, donde el vector constante, como vector tenía tres componentes, pero observamos que para cumplir la ecuación de divergencia igual a cero, la componente z, dirección de propagación, debía cancelarse, entonces no quedaban sino estas dos. Y otra asociado al exponente más gamma z, la llamé onda menos. También el vector respectivo solo tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces hay cuatro términos como solución matemáticamente aceptable para E. Para H, la solución se encuentra con las ecuaciones de Maxwell en función de E, sacando las derivadas. Aparece aquí en la derivada un signo menos, y al recoger los coeficientes que resultan al despejar H en función de E, los recogí en esta cantidad que llamé impedancia característica de la onda en ese material. Depende de las propiedades del material y de la frecuencia. Vimos que en el caso extremo de que la propagación se dé en el aire o en el vacío, lo que no es extraño, comunicaciones satelitales, radioastronomía, están recogiendo información del espacio exterior, podemos entender eso como vacío, y entonces eta, en ese caso particular, da 120 pi. Luego me puse a mirar con más detalle la solución, me concentré en el primer término de la solución para E, es decir, la onda más que tiene un E orientada en el eje X y el H compañero de esa E, este E y esta H, para no cargar de subíndices más, onda más, componente X, pues llamemos eso de sub cero, nos da este tipo de expresión, y el H compañero se obtiene premultiplicando por I sub Z el que resulte y dividido por eta. Ese producto cruz, dirección de propagación por I sub X, da dirección del eje Y. Ese es el H que acompaña a ese E. Este E y este H tomados en la onda más que tiene el vector E orientado en el eje X. Entonces son cantidades que a medida que la onda avance en el eje Z se atenúan. Gamma, que es un complejo resultante de multiplicar estas dos cantidades que son los coeficientes de las ecuaciones de Maxwell fasoriales con los rotacionales, daba una parte real, una parte imaginaria. La parte real, alfa, la llamé atenuación, y era responsable de que a medida que la onda se propaga en el eje Z, la amplitud vaya decayendo, y beta, la oscilación. Hice unas gráficas donde vimos que el E pues va oscilando y a medida que se mueve en el eje Z se atenúa. Tiene una velocidad de fase que es omega sobre beta. El H que lo acompaña, como el H depende de Z exactamente de la misma manera, E a la menor gamma Z lo mismo que E. Entonces para H salvo la dirección, el uno en el eje X y el otro en el eje Y, también se atenúa de la misma manera. Esa pareja que estoy mostrando ahí
lo puedo llamar como un tren de ondas. Un tren de ondas es una pareja de vectores E y H que se propagan, en este caso en el sentido del eje más Z. Pero aquí hay cuatro. Aquí hay cuatro términos. Cada uno de ellos tiene un H compañero que lo obtengo multiplicando el respectivo por multiplicando por I sub Z y dividiendo por eta. Por ejemplo, moviéndose también en el eje Z, pero con un vector E cuya componente es Y. Sería este término. La anterior es una onda más cuyo vector E está en el eje X. Esta una onda más cuyo vector E está en el eje Y. ¿Cuál será el H compañero? ¿Qué orientación tiene? Para ello podemos apelar a la regla de la mano derecha. Miren que I sub Z es el que premultiplica. Entonces en este caso I sub Z, para encontrar H, regla de la mano derecha, voy de E a H. El H compañero de este será para abajo, en el sentido del eje X, buscando que el producto cruz de los dos dé en el sentido del eje Z. Es decir, esta terna es mutuamente ortogonal. E, H y Z son perpendiculares y obedecen la regla de la mano derecha. Poniendo el dedo pulgar en la dirección del eje Z, va de E hacia H, de E hacia H. Pero hay otros dos términos que corresponden a la onda menos, que se mueven entonces en dirección del eje menos Z, con una velocidad de fase que es igualita, omega sobre beta, y se atenúan en ese sentido. Entonces sería de este estilo. Se mueven en el sentido del eje menos Z. El vector E en el eje X. Esta es una onda menos con el vector E en dirección del eje X. ¿Cuál es el sentido entonces del vector H? Regla de la mano derecha. Ponemos el dedo pulgar en la dirección de la propagación. Tengo E, H para allá. Y hay otro, moviendo en el menos Z, en donde el vector tiene el sentido del eje Y. El sentido del eje Y es así, positivo. ¿Cuál será el H que lo acompaña? El sentido tiene que ser X. Deben ser mutuamente perpendiculares los tres. Regla de la mano derecha. Es decir, los vectores E y H, esta pareja, que resuelven las ecuaciones de Maxwell para una onda PUN, estas soluciones matemáticas tienen cada una cuatro términos que van por parejas. Cada pareja, el E y el H compañero, lo puedo llamar un tren de ondas. La suma de los cuatro trenes nos da el E total, onda incidente más onda reflejada, y el H total, la suma de los cuatro. Pero para no estar manejando cuatro ecuaciones, podemos plantear un tren de ondas típico que mnemotécnicamente y con la expresión me dé cuenta de los cuatro. Esta expresión, el vector E, aquí debajo no alcanza a verse la rayita de complejo. El vector E puede tener componente X o Y. Cualquiera de las dos la represento con E sub 0. El H que acompaña a ese E lo encuentro premultiplicando ese E, este E, premultiplicándolo por Z, que es la dirección de propagación. Se propaga, supongo, en el sentido del eje Z, y dividiendo por eta. Si este va en el eje X, así usaré la expresión. Si va en el eje Y, idem. Me están dando información sobre propagación en dirección del eje más Z, pero podría ser al revés, que estuviéramos hablando de la onda menos. Ahí se propaga en el sentido del eje menos Z. ¿Qué tengo que cambiar? Donde aparece Z lo cambio por menos Z. Entonces aquí pondría
menos I sub z, y en este exponente menos z pongo más z. O sea, a partir de estas dos ecuaciones podría generar los 4 trenes de onda en una incidencia y en una reflexión que se propagan en dirección del eje z. Pero no siempre es así. No siempre es posible que yo elija el eje z como dirección de propagación. Por ejemplo, si esa es la interfaz entre dos materiales, digamos el material 1 aquí a la izquierda y el material 2 a la derecha, una interfaz entre dos materiales, que este sea el eje z, normal a esa interfaz, yo podría tener una onda que se moviese así, entonces su dirección de propagación ya no es la del eje z, tomé una diferente. Al llegar a esa interfaz, la onda electromagnética va a tener un rebote. Si este es el ángulo de incidencia, pues este sería el de reflexión, y atravesaría la onda que incide, rebota, una onda reflejada, hay una onda transmitida, este es el ángulo de transmisión. Por la elección del eje z, normal a la interfaz, ya no puedo decir que estos 3 rayos, el incidente, el reflejado y el transmitido, se propagan en el sentido del eje z. Entonces debo generalizar este par de expresiones para que la dirección de propagación sea arbitraria. La voy a llamar beta. El vector E, el vector H en la onda se propagan en el sentido del eje beta. Es decir, voy a hacer esto. Voy a darle carácter vectorial a gamma, a alfa y a beta. Gamma es un complejo. Lo voy a llamar vector complejo gamma igual a alfa más j beta, donde alfa y beta son reales. El vector beta nos da la dirección de propagación. Entonces, en este exponente que tenía menos gamma z, ahora voy a poner producto punto del vector gamma que estoy definiendo aquí abajo por el vector de posición. Ya no va a ser z nomás, va a tener componentes x, y. Y aquí este producto cruz, dirección de propagación, ya la llamo beta, multiplicado por el vector e. Este es un tren de ondas típico para una propagación en cualquier dirección. Y el de arriba para propagación en el eje z. En este curso no vamos a avanzar mucho en este tema, pero a partir de esta pareja de ecuaciones en el eje z o en general en cualquier dirección, más las condiciones de borde de las ecuaciones de Maxwell, cuando la onda pega en una interfaz, la onda incidente, sabemos que esa onda tiene un vector E y un vector H. En cada tren de ondas va un E y un H, que son mutuamente perpendiculares. Al llegar a la interfaz, en la interfaz se cumple que la componente tangencial del vector H es continua y que la componente normal del vector B es continua, la tangencial es continua, del vector E la componente tangencial es continua. De esas ideas de continuidad, más estas ecuaciones, cuando el movimiento es oblicuo, o esta cuando es normal, se deducen todas las leyes de la óptica. La óptica era una ciencia perfectamente establecida cuando Maxwell se inventa sus ecuaciones. Muy antigua pues el desarrollo de las ecuaciones, ley de Snell por ejemplo. En esta incidencia, ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. El ángulo de la transmisión, los senos del ángulo incidente, del ángulo de transmisión, están ligados entre sí por medio de la ley de Snell. Pero es muy antiguo. Luego Fresnel logró ampliar el conocimiento por medio de experimentos sobre lo que era la luz. Todo eso era pues conocido y se aplicaba. Aplicaciones tecnológicas. Las lentes para anteojos, para miopes, para hipermétropes, lentes convexas, lentes cóncavas, se aplicaban también en telescopios, en catalejos, en microscopios. Había una tecnología ya desarrollada y parcialmente empezaba a utilizarse en otras áreas de la ingeniería, por ejemplo en la química, en la espectrografía, en la espectrometría. Todo eso estaba antes de Maxwell.
Llega Maxwell con sus ecuaciones y hace parte del electromagnetismo, de la electricidad y el magnetismo, hace parte de la luz. La luz es parte de eso. La onda luminosa no es más que una onda electromagnética. Entonces, por medio de estas relaciones, en un escritorio se pueden deducir todas las relaciones pertinentes para la luz: onda incidente, onda reflejada, onda transmitida. Relaciones como la ley de Snell, el ángulo de Brewster, la reflexión total. A veces ocurre que para cierto tipo de ángulo de incidencia no hay sino onda reflejada, no hay onda transmitida. Cierto ángulo se puede deducir con las ecuaciones. O para otro tipo de ángulo de incidencia se puede lograr que no haya onda reflejada, que únicamente tengamos una onda transmitida. Esto es la reflexión total, esta es la transmisión total. Esos ángulos en que eso pasa, con la ley de Snell pues se encuentran y se deducen a partir de estas ecuaciones. Toda la óptica física con condiciones de borde y estas ecuaciones se puede describir. En el libro azul de mis proposiciones están las fórmulas respectivas. En la clase siguiente hacemos el ejemplo de incidencia, reflexión y transmisión, pero cuando la incidencia es normal, más fácil. ¿Para qué sirve esto? Bueno, aparte de las aplicaciones a todo tipo de instrumental óptico, en donde vale la pena mencionar, en el caso de ustedes que están estudiando para ser bioingenieros, que ese instrumental ha permitido ver el interior del cuerpo humano sin necesidad de operar. No es un asunto despreciable, es decir, una de las grandes innovaciones que la ingeniería le ha aportado a la medicina. Ubíquense ustedes en el siglo XIX. Una persona tiene un cólico muy fuerte en el tórax, muy fuerte, de esos dolores pues que uno siente que se va a morir, y probablemente se va a morir, pues es una cosa grave, porque el dolor es un síntoma de una situación grave. ¿Qué será? En el pasado se hablaba de cierto tipo de cólico, lo llamaban el cólico miserere. Miserere pues son los responsos que se le rezan a una persona fallecida. A la persona le daba el cólico y se moría. Una apendicitis, por ejemplo. El dolor profundo, el apéndice se revienta, la peritonitis, la infección lo mata. Bueno, pero se puede salvar la vida si le sacan ese apéndice deteriorado. Pero ¿cómo saben qué tiene? Porque hay muchos dolores de tórax que son confusos. Buena parte de la gente que operan de apendicitis no estaba enferma de eso. De pronto era un problema en el colon. Especialmente las damas. En el caso de las mujeres es más fácil que los médicos se equivoquen, porque pueden tener un cólico, un pólipo en el ovario, tienen un problema en el ovario y el dolor es exactamente igual. Entonces, ¿dónde estará el problema? ¿Qué hacían en el pasado? Algo que no es sencillo, una operación exploratoria, rajar, y el médico se asoma a ver qué es lo que está malo. Ah, ese es el apéndice, lo cortamos, o la vesícula, o lo que sea, o el colon. Pues una operación exploratoria ya era muy delicado y no había más remedio. Desde que aparecen los rayos X, y los rayos X son ondas electromagnéticas de alta frecuencia, se puede empezar a ver el cuerpo humano por medio de ondas reflejadas y refractadas y transmitidas. Inicialmente los rayos X de muy poca definición, pues se ven muy opacas las imágenes, se ven los huesos. No es muy preciso, pero da información. Se ha mejorado mucho más por medio de ondas de sonido o de ondas electromagnéticas. En instrumentos uno se puede hacer un examen de corazón, un examen del tórax, utilizando sonido. O mucho más preciso, una onda electromagnética con un instrumento de resonancia nuclear magnética o una tomografía. Le pueden ver el cuerpo por dentro, por ecos. Es decir, ya hay una tecnología que interpreta los ecos de los diferentes órganos y entonces uno lo que ve es como una especie de foto, como si le seccionaran el cuerpo, se tomase en esa sección
una imagen de lo que hay ahí. Y ya por interpretaciones de lo que es normal y no, identifican, es que hay una úlcera, es que hay un tumor, es que, bueno. Y eso son imágenes que se forman por medio de ecos de ondas electromagnéticas, en donde este par de ecuaciones se toman en cuenta. O sea, ahí tenemos una aplicación a una tecnología que es cercana a ustedes. Pero también hay otra aplicación. En esta época, siglo XXI, si somos suficientemente longevos, muy probablemente, nadie es eterno en el mundo, nos vamos a morir de cáncer, tarde que temprano. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes en personas de edad? El infarto, el derrame cerebral y el cáncer. ¿No es cierto? Pues esas son. La persona puede morir antes, más joven, pues por otro tipo de enfermedades, pero si es longevo, alguna de esas. Y el cáncer es una que está apareciendo muy a menudo. ¿A qué se deberá tanto cáncer ahora? Bueno, una explicación es que antes la gente no duraba tanto. El cáncer es una enfermedad de largo aliento que se demora mucho en aparecer y en matar. Antes la gente se moría de una infección, un agua sucia que toma, de otra cosa. Ahora hay tiempo para que se note el cáncer, pero también otra explicación es que estamos en un universo lleno, en un espacio completamente lleno de ondas electromagnéticas, que en el pasado no se daban. Ondas de carácter artificial, creados por los seres humanos. ¿Será que esas ondas nos hacen daño? Está demostrado que las ondas tipo rayos X, son ondas electromagnéticas, hacen daño, son cancerígenas, generan cánceres como la leucemia, por ejemplo. Son ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia. Bueno, pero ondas de menos frecuencia, gigahercios, mucho menos. Ondas de radio, generan daño. Pensemos que con gigahercios una onda electromagnética genera calor. Así funciona el horno de microondas. El daño podría ser local. Si tenemos de pronto una onda que calienta cierta parte del cuerpo, allí podría producir una aniquilación de la célula nerviosa. La temperatura aumenta, pasa de 42, 43 grados, se muere la célula nerviosa y eso puede ser local. Pues no mata a la persona, pero la puede con un dolor permanente. Y ondas de radio de menos frecuencia, ¿generarán daño? Puede que sí. Miren que tenemos muchas ondas al mismo tiempo y no nos damos cuenta. Para que generen daño tendría que penetrarnos. Entonces nosotros tenemos una onda electromagnética por fuera, pega en la superficie del cuerpo, incide, la que va a hacer daño es la que penetra. ¿Cuánto penetra? Bueno, tiene que atravesar la piel. Después hay capas de músculo, de grasa, de sangre. Para hacer daño, por ejemplo, en un órgano interno, pues también tiene que llegar a la cavidad, hay vacío o aire. O en el cerebro lo mismo. Entonces uno necesita saber cuánto penetra de lo que viene afuera para saber cuánto podría llegar a un órgano y crear un daño. Recuerden que nuestro organismo funciona por todos lados con ondas electromagnéticas, los impulsos nerviosos, el ritmo cardíaco, es eléctrico, todo, y por eso hay instrumentos que miden ese ritmo, inclusive el del cerebro, van midiendo potenciales, voltajes pequeñísimos, corrientes. Se puede alterar ese ritmo por inducción. Sabemos que una onda electromagnética, por ejemplo, en una bobina primaria puedo inducir sin tocar corrientes en una bobina secundaria. Una onda electromagnética que nos llegue de afuera eventualmente podría, al entrar al cuerpo, crear una confusión en el proceso de órdenes que originan la duplicación celular o que dan lugar a un cierto movimiento. Podrían confundir por ejemplo el ritmo cardíaco y crear un daño. Para estudiar eso pues con detalle hay que saber cuánto penetra, cuánto se refleja, hay que manejar estas ecuaciones y voy a ilustrar eso de una manera muy superficial, un ejemplito en la próxima clase. Pero con este cuento pues les quiero como abrir el panorama sobre todo lo que se puede hacer con este par de ecuaciones y las condiciones de borde. Hay otra cosa que también se puede hacer, conociendo esas señales y la potencia que ellas transmiten. Ahora, uno de los problemas que está preocupando a la gente que se preocupa por el mundo, que no es la mayoría, es el calentamiento global. El planeta se está calentando
y ya se notan efectos de ese calentamiento. En este momento hay un incendio incontrolable en California. Unas grandes, miles de kilómetros cuadrados están en incendio y están quemando las casas porque hace rato que no llueve, pero al mismo tiempo hay un huracán ahí en las vecindades. O sea, hay montones de agua en una parte y una enorme sequía en otra, y eso no era así. En el pasado no era de esa manera. Pues fenómenos naturales hay, pero como tan agresivos parece influir el calentamiento del planeta, y en eso influye la quema de combustibles fósiles. Y buena parte de ese combustible se utiliza especialmente en los países del hemisferio norte, que son los que tienen estaciones para enfriar y calentar. Ahora están allá en verano, está terminando el verano. Ayer en Medellín teníamos una temperatura de 33 grados, muy incómoda, uno suda pues, pero no siente que se va a morir. Otra cosa es estar a 45 grados o a 50 grados, esa sí es una temperatura demoledora, mata gente. Hace 3 o 4 años en Francia como 10 o 15 mil ancianos murieron, son las personas más sensibles al calor y pobres. La manera de defenderse del calentamiento es con aire acondicionado, eso tiene un valor, un costo. Y los ancianos son menos sensibles al calor, no se sienten tan acalorados, entonces se pueden deshidratar, y si uno se deshidrata le da un infarto. Eso está pues muy claro, y le puede dar hasta a un joven. Y en el invierno la temperatura baja, bajo cero. Hace un mes en Argentina murieron 20 personas por frío. O sea, la temperatura baja y hipotermia, se puede morir. En ambos casos necesita un mecanismo tecnológico para resolver el problema térmico. Mucho frío lo calentamos, mucho calor lo enfriamos. Y ahí es donde se gasta gran cantidad de combustibles. ¿Cómo se podría paliar el problema? Ya hay pues gente pensando en ahorro de combustibles. Las casas normalmente no se hacían para controlar los efectos térmicos, aunque nuestros antecesores de pronto sí. Los árabes, los más preocupados por el calor del desierto, lo típico de Arabia, del Sahara, son desiertos. Ellos inventaron una construcción con tapias. Tapias eran las casas que había en Medellín hace tiempos. Muy robusta la tapia, 50 centímetros. Genera bastante aislamiento para el frío y el calor. Si afuera está haciendo mucho frío, adentro no tanto. Si afuera hay mucho calor, adentro no tanto. Bueno, pero ya no tenemos casas de tapia. Buena parte de los edificios que se hacen tienen en sus fachadas vidrios. Entonces los vidrios, estos vidrios son vidrios que no se hicieron pensando en el problema del calentamiento o del enfriamiento. Pero cuando le ponemos al asunto ingeniería, ¿no será que podemos hacer unos vidrios, no vidrio común y corriente, calculado para que si afuera hay mucho calor, adentro el vidrio lo filtre, por medio de reducir la radiación infrarroja? Que el vidrio esté hecho para que la infrarroja no entre, pero entre la luz y veamos. ¿Se puede? Y también un vidrio que cuando afuera esté haciendo mucho frío no deje salir el calor del recinto. Logrando eso, simplemente con vidrios, tenemos una temperatura más controlable y menos gastos de combustible. Pero para calcular esos vidrios, pues de qué se hacen y el espesor, se toman en cuenta las ecuaciones que ahora mostré para tomar en cuenta estas reflexiones y transmisiones. Para evitar que un carro con las luces afecte, encandile a otro que lo ve en una noche. El encandilamiento puede dar lugar a un accidente. Para protegernos de los rayos ultravioleta que ahora se están volviendo sumamente graves, el ultravioleta genera daño en el cuerpo humano, ataca la piel. En la piel genera las manchas, desde las pecas, los lunares, hasta el cáncer de piel. Es el ultravioleta. Bueno, se protege el cuerpo usando un filtro solar. Se puede. Pero hay una cosa que no le ponemos tanto cuidado. Los ojos. También los ojos reciben ultravioleta. Especialmente si estamos a la intemperie mucho tiempo. ¿Qué daño le generan a los ojos? Catarata.
Ahora en el planeta, lo que no era cierto en el pasado, especialmente en la parte sur del planeta, afecta a la Patagonia, por ejemplo, el agujero de ozono se ha ido creciendo debido a la contaminación. Ya se reconoció que era un problema gravísimo y se produce en parte por combustibles o por los elementos que se usaban en el pasado en las neveras para producir el enfriamiento. Ya esos gases están prohibidos, ya la nevera no puede ser así. Hay una reconstrucción pues paulatina del hueco de ozono, pero todavía pues le falta muchos años. El hueco de ozono en la capa, en la alta atmósfera, es del tamaño de América del Sur, pues es inmenso, está cerquita del polo. Eso implica que ese filtro solar, es decir, el rayo ultravioleta pega más fuerte sobre la superficie, aparte de quemaduras, puede dañar los ojos, crear la catarata. ¿Qué hay que hacer? Entonces el invento es muy elemental, ya están inventados los anteojos. Los anteojos no solamente los deben usar quienes sean miopes o hipermétropes o que tengan astigmatismo, sino cualquier persona. No tendrían pues puede ser vidrios neutros, pero que tengan allí un filtro ultravioleta. Otro elemento que produce filtro ultravioleta, y todos los días, la imagen, al formarse la imagen en la pantalla del computador, hay alguna emisión de ultravioleta y uno está muchas horas frente al computador. Todo eso se puede controlar con anteojos construidos, diseñados por medio de estas ecuaciones de la óptica para garantizar que el ultravioleta no le llegue al ojo. Bueno, y hay montones de cosas que hacer con la óptica. Hay montones de tecnologías aplicadas o aplicables por medio de la óptica. Utilicé ahora la palabra polarización. Esta onda, la onda más cuyo vector E tiene el sentido del eje X, la puedo llamar onda polarizada en X. Polarizada en X. Esta otra onda más polarizada en Y, onda menos polarizada en X, polarizada en Y. La palabra polarización ahí, ¿qué sentido tiene? Ya en el pasado, en el curso, habíamos definido polarización pensando en lo que ocurría en un cuerpo cuando se sometía a un campo eléctrico externo. Aparecían dipolos, se orientaban en el campo, el material se polarizaba. No, ahora tiene un sentido diferente. Cuando la luz incide sobre una superficie, podría ocurrir que no haya onda transmitida, podría ocurrir que no haya onda reflejada. Por los mecanismos, la luz podría polarizarse. El fenómeno se descubre por lados del siglo XVI, XVII, en ciertos materiales muy misteriosos. Materiales, digamos, como este acetato, es transparente. Uno pone la luz y uno ve la luz al otro lado, o como el vidrio. Son materiales transparentes, pero un material especial. Tenía esta especialidad. Suponiendo que estos dos materiales sean de ese material muy especial, entonces uno lo pone frente a un bombillo y ve pues que pasa luz, el otro también. Ahora los ponemos girando los 90 grados, pasa luz por el primero, pasa luz por el segundo, pero si pongo los dos, no pasa luz, bloquearon la luz, cuando los dos son transparentes. Eso se ve muy raro, un fenómeno pues muy singular que llamó la atención. Los materiales que hacen esos, pues polarizan la luz. El primero tiene propiedades del material a la luz que llega. La luz que sale ya está polarizada, está orientada en cierta dirección. Y el otro, como está girado a 90 grados, ya no lo deja pasar. Se descubre pues qué es ese material. Es un material, lo llaman birrefringente, espatodilando es un ejemplo. Un material para polarizar ondas. Se ve que la luz es una onda transversal. Bueno, aparecen mil cosas. A eso se refiere la palabra. En una onda, la luz típica podría estar polarizada elípticamente. ¿Qué es eso? Supongamos que la onda se mueve en esta dirección. La onda luminosa. Digamos que ese sea el eje Z. Corrijo, no tiene que ser luminosa. Onda electromagnética.
Supongamos hipotéticamente que pudiera verse que un observador cuyo eje Z le pega pues en el centro del ojo pudiera ver la onda que avanza hacia él, pudiera verla, y en particular pudiera ver el vector E. Ese vector E tiene componente X, componente Y, tiene las dos componentes. Una onda más cuando se propaga tiene componente X y Y, X en E y en Y. Esto al componerlo daría un vector total. Supongamos pues que hipotéticamente la persona puede ver esta flecha. ¿Qué observaría al paso del tiempo? Al paso del tiempo la componente X y la componente Y, no lo pensemos en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo. La componente X y la componente Y van cambiando con el tiempo, van variando, ambas. Luego el total, que es la suma de los dos, también varía con el tiempo. Esa hipotética punta describiría, teniendo como centro el eje Z, una elipse. Si ese ojo la pudiera ver, vería la descripción de una elipse. Y al moverse hacia él, entonces la elipse cada vez es más menor. Es decir, empieza a describirse una curva como un tirabuzón, porque la onda se va atenuando. Casos particulares de esa elipse es que se convierta la elipse en una línea. O sea, que todo el tiempo, cuando la onda se mueve en el eje Z, que el vector E mantenga siempre su orientación, se mantenga siempre paralelo a sí mismo. El vector E puede aumentar, disminuir, pero sin modificar la dirección. Se llama una polarización lineal. A ella me refería cuando decía, supongamos que E tiene solo componente X. Podría convertirse la elipse en una circunferencia. Se llama polarización elíptica. Ambas se pueden examinar utilizando geometría analítica, mirando las componentes del E, una representación cartesiana, el resultante, ¿qué es? ¿Qué tipo de ecuación genera la punta? Pero más fácil, utilizando la descomposición fasorial, el vector E que viene, tomemos en el dominio de la frecuencia, es un complejo, lo puedo descomponer en dos vectores reales, parte real más parte imaginaria, se puede descomponer las dos, y se diagnostica si la polarización es lineal o circular, según como sean los dos vectores. Si el producto cruz de la parte real y la parte imaginaria del vector que se mueve en la onda da cero, si estos dos vectores son paralelos, entonces estamos frente a una polarización lineal. Es circular si el producto punto de estos dos vectores es cero y sus magnitudes iguales. Si el producto punto de estos dos es cero y las magnitudes son iguales, la polarización es circular. Que sea lineal, que sea circular, que sea elíptica. Todos esos son ingredientes para estudiar la óptica. Cuando la onda llega y viene polarizada elípticamente, podría que al rebotar, ese rebote no tenga sino una que es polarizado linealmente, o la transmisión. Luz polarizada es muy importante para muchas aplicaciones. Demostrar que si es lineal da ese producto crucero, o que si es circular el producto punto da cero, lo hice, están las demostraciones en el libro de mis proposiciones. El libro de Sadico sobre este tema es bastante completo. No puedo pues entrar en todos los detalles, estoy tomando este tema muy superficialmente, hablándole de la importancia. Cuando la onda se mueve, lleva acompañando la onda una energía. ¿Qué es una onda? Finalmente una perturbación que se da en un medio, lo habían llamado el éter, ahora lo llamamos el campo.
La onda se propaga por perturbaciones del campo y lleva de un punto a otro energía. Vimos al principio del curso que el mensajero, el que lleva la energía, el vector de Poynting, ¿qué habíamos definido así? 144. Como ahora estoy trabajando en el dominio de la frecuencia con fasores, puedo hacer una adaptación del teorema de Poynting a fasores. Entonces, defino con la misma lógica que hice en líneas o en circuitos un vector de Poynting complejo como el producto cruz de estos dos complejos, pero este segundo conjugado dividido por 2. Haga de cuenta que definí potencia compleja. La lógica de esa definición es que si le tomo la parte real a este complejo, la parte real nos da el Poynting medio, o sea, el valor promedio de este vector en un periodo. Logro esta igualdad, todo equivalente a lo de líneas. Y al pasar al dominio de la frecuencia, el teorema de Poynting que vimos en el dominio del tiempo, encontramos este tipo de fórmulas. La divergencia de ese Poynting complejo da esta cantidad donde el primer término es real, esto es real, y el segundo término es imaginario. Este primero lo identificamos como es la cantidad de potencia por unidad de volumen que se convierte en calor por efecto de la conductividad. Cuando la onda se mueve en un material que es conductor, vimos que se va atenuando. ¿Y por qué se va atenuando? Pues porque su energía se va quedando en el camino. Al atravesar el material se va calentando. Si la onda pasa por un material que tiene conductividad, ese material se calienta. Una forma irrecuperable de energía. La onda que lleva una energía la va perdiendo en el camino hasta que se agota la onda. Entonces esta es la potencia media que se pierde por unidad de volumen en el material que tiene conductividad. Esta resta es la resta de las energías potenciales magnéticas y eléctricas promediadas por unidad de volumen. Bueno, ¿y para qué puede ser importante este término? Hemos oído hablar del horno de microondas y lo utilizamos, probablemente con ignorancia. El horno de microondas es un instrumento o un electrodoméstico peligroso que se puede utilizar, dicen los fabricantes, después de leer cuidadosamente las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que lee la gente? Ve con cuántos minutos se cocina un huevo o en cuántos minutos calienta un tinto, que tiene más que ver con la operación de producción de alimentos, de calentamiento, pero la parte técnica no la miran bien. ¿Son conscientes ustedes de que si uno pone un huevo cerrado, pues un huevo fresco, lo pone dentro del horno de microondas, estalla? ¿Les ha pasado? Hagan el experimento. Un horno fresco, póngalo allá, sometan un rato y va a estallar. Una explosión. ¿Por qué? Pues porque el huevo tiene líquidos, la clara, la yema, empieza a aumentar la temperatura más y más, todo el tiempo que sea, eso se vuelve a vapor. Ese vapor está confinado entre la cáscara del huevo, llega un momento en que la revienta. Que el agua caliente, de pronto uno no se da cuenta que está muy caliente, mete allá un recipiente, se calienta, uno de afuera no lo ve muy bien, lo saca y súbitamente se revienta la tensión superficial y ¡pum! Suelta el chorro y le quema la cara. Instrumento peligroso. Que una puerta mal diseñada o mal cerrada, teóricamente si se abre la puerta se apaga, pero si la puerta quedó abierta, la radiación no se puede salir y una persona que esté cerquita le podría generar daño. Bueno, el horno de microondas calienta. Ahí juega el papel este término. Los alimentos tienen un poco de conductividad equivalente. Realmente el horno funciona trabajando sobre la molécula de agua, pero equivalentemente eso da lugar a un calor. Cuando uno le dicen, veas, en 5 minutos usted calienta un pan de queso. Bueno, ¿cómo saben que son 5 minutos? Pues el fabricante habrá hecho las pruebas para dar esa garantía o ese tiempo. No se supone que el que lo compra hace esos cálculos. Lo que mostré ahí es potencia por unidad de área.
El vector de Poynting S es potencia por unidad de área. Si quiero averiguar cuánta potencia se entrega a una cierta superficie cerrada, a una cierta cavidad, o unos microondas, por ejemplo, pues tengo que ver esa integral. Expresión que también va a servir para averiguar cuánta potencia emite una antena. Una antena lanza al espacio una onda, tiene E y H. Rodeo la antena por una superficie cerrada, hago el cálculo del E y el H de la antena, y entonces del vector de Poynting. Hago esta integral y averiguo cuánta potencia emitió la antena. ¿Cuánta le llega a otra antena? Rodeo la antena con una superficie cerrada y hago los mismos cálculos. O sea, para la comunicación antena-antena, saber qué potencia hay en cada una es relevante para saber si lo que le llega a una es suficiente para inducir voltajes y corrientes y si lo que la otra manda alcanza a llegar. Bueno, voy a hacer en lo que sigue una definición entre conductores buenos y malos. Voy a hacer una definición que distingue entre conductores buenos y malos, porque de esa distinción obtendré, y ya les muestro, ecuaciones aproximadas de lo que vine haciendo en la clase previa y esta para unos y otros, buenos y malos. Pero eso me permite hacer una reflexión sobre ese par de palabras que son muy confusas. Bueno y malo, bien y mal. No es siempre posible, no es fácil distinguir bien el sentido de lo que es bueno y lo malo. A veces lo que es bueno para unos es muy malo para otros y viceversa. Les pongo un ejemplo que está vigente, todos los días es más grave. En la lucha que hay entre palestinos y judíos, ¿cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Pregúntele a un palestino y él le va a decir, nosotros somos los buenos. Vivimos en Palestina hace más de 1000 años. La ONU dijo que esto era los judíos porque la escritura se las dio Dios y que nosotros teníamos que desocupar. Como no queríamos, nos sacaron a la brava. 1947, 48, expulsados los palestinos. Los judíos podían mostrar una escritura dada por Dios, es la tierra prometida, y validada por la ONU. Nos sacaron de nuestra tierra, estamos viviendo en campamentos y situaciones muy deplorables. Cada rato vienen y nos bombardean, matan mujeres y niños. Nosotros somos los buenos, Alá nos protege. Esos otros son los desgraciados que están acabando con nosotros. Miren que esa reflexión no es del todo desacertada. Pregúntenle a los judíos, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Somos nosotros los buenos, es que aquí hemos vivido desde hace miles de años. Nuestro pueblo llegó aquí, tierra prometida, cuando veníamos de la prisión de haber estado cautivos en Egipto. Aquí colonizamos esto en la época de David, de Salomón, eso se volvió una maravilla. Llegaron primero los babilonios, los persas, después los macedonios, después los romanos, nos esclavizaron. Los romanos fueron tan desgraciados que le metieron candela a la ciudad de Jerusalén, que destruyeron el templo y nos mandaron por el mundo, nos echaron de aquí. Pero estas son nuestras raíces. La ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, al ver cómo nos habían tratado los alemanes, que nos aniquilaron en todas partes, el holocausto judío, 6 millones de muertos, con una culpa pues europea, se da cuenta que necesitamos un sitio, nos dio el mismo sitio donde habíamos vivido y aquí estamos. A ellos, a los palestinos, les dieron la posibilidad de moverse para otro país que es Jordania y algunos le quisieron ir. Bueno, les hemos comprado la tierra, pero es que esos tipos que están ahí al lado todos los días nos ponen bombas. Llega un palestino con un cinturón de bombas, se mete a una sinagoga o va a una guardería y mata a un montón de gente. Esos son los malos, los buenos somos nosotros. Dios nos dio esta tierra. Otros dicen, Alá nos protege, Dios también. ¿Quién tiene razón? Eso es muy difícil. Son razones históricas para no juzgar. A ver, allá estaban los palestinos hace 1000 años, pero antes estaban los cristianos.
antes de los palestinos, es decir, los árabes sacaron de ahí a los bizantinos, y antes estaban los persas y los babilonios y los, bueno, eso es una mezcolanza donde no es sencillo ver dónde está el bien y el mal, o cuál es la religión y la buena, cuál es mejor Dios, Alá o Dios. Pregunte pues a las diferentes religiones para que se den cuenta de la diferencia. Como es tan confuso, durante toda la Edad Media, particularmente la Edad Media, en Europa, que el cristianismo dominaba y se volvió muy fundamentalista y recalcitrante contra otras ideas, las persiguió. Entonces era bueno lo que se acomodaba a la Biblia o lo que interpretaban los padres de la iglesia y malo lo demás. Como eso están enredados los pensadores de la Revolución Francesa, con esa revolución inclusive introdujeron una idea que fue muy novedosa, la idea de los derechos del hombre. Entonces es bueno aquello que respeta los derechos del hombre y malo lo que los perjudica. Hay una declaración universal de esos derechos desde la revolución que paulatinamente ha permeado y da la ideología que se llama liberal. Pero tenía un problema esa declaración, eran los derechos del hombre, y ahí sí entiendan pues la diferencia de género. No eran los derechos de la mujer no tenía los mismos derechos del hombre, y en muchos países del mundo todavía no los tiene, inclusive Colombia. Aquí en Colombia las mujeres en el siglo XIX no tenían derecho a votar, el voto femenino es apenas de 1957, no tenían derecho a tener propiedad a su nombre, eran del marido o del papá. En otros países del mundo, los árabes ni siquiera pueden salir a la calle, no pueden estudiar, no las puede mirar si están enfermas un médico hombre. Entonces esos derechos del hombre se dio la conveniencia que fueran más universales, derechos humanos. También les quedó faltando un detallito, derechos de la vida, porque es que no estamos solos en el planeta. ¿Cómo así que porque vemos muy feo un hipopótamo vamos y lo matamos? O de pronto un animal que nos cae mal. Entonces hay que respetar también la vida, porque sin la vida que nos acompaña el planeta se desbarata. Eso da lugar, después de la Segunda Guerra Mundial, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego se incluyen los de la vida, la protección del planeta. Derechos que lentamente, muy lentamente se están buscando en todos los países del mundo aplicar. Esa declaración y estas reflexiones para que la lean, la pueden encontrar en la página de la ONU. Allá está en español, está en todos los idiomas. Léansela. Entonces ya podemos concluir, al margen de religiones, de ideologías, que es bueno. Bueno es aquel acto que se acomoda a los derechos humanos, y malo lo que los perjudique. Ahí sí es fácil ya juzgar bien y mal, al margen de cosas económicas, políticas, religiosas. Es una cosa muy importante desde el punto de vista del contenido filosófico y psicológico, para uno comportarse bien. En el fondo lo que hay es una defensa de la civilización basada en normas que regulen las relaciones entre las personas. El gran invento de la antigüedad, particularmente de los romanos, fue la ley para controlar las relaciones. Cuando uno está en desacuerdo con otro, en lugar de agarrarse a puños con él, pues usemos la ley a ver qué define, y ponen a un juez a decidir. En Colombia de pronto no funciona mucho así, pero la intención es que el mundo funcione de esa manera. Cuando funcione así, realmente seremos humanos. Entonces mencioné pues el tema porque es muy confuso distinguir. Hay una frase de un poeta español, don Ramón de Campoamor, que se aplica mucho a esta situación que les describo. En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Piensen no más que lo que está planteando el profesor Moncayo, un tema bien complicado. El hombre se va a crucificar en estos días en defensa de su hijo, que hace 12 años lo tienen secuestrado, está pagando cadena perpetua sin haber cometido ningún crimen, ni siquiera en una cárcel en la selva. Él quiere que a su hijo lo suelten, tiene toda la razón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que la guerrilla no lo suelta, a menos que el presidente haga no sé qué cosa. Entonces el presidente dice, yo no puedo hacer eso, porque entonces sueltan a Moncayo y después secuestran a otros 100.
y el juego sigue. Ahí están las dos caras de una moneda muy complicada de atender, porque uno de los dos problemas, no es fácil casarse. Moncayo tiene razón, y si mañana secuestran a otros 100 para pedir lo mismo, y miles, cuando el secuestro se convierte en una herramienta política es muy peligrosa, no es sencillo. Volvamos pues al tema, pero las reflexiones, piensen. Para juzgar entre bueno y malo hay que poner una raya, bueno para allá, malo para acá. En estas situaciones humanas, las rayas son esa Declaración de los Derechos Humanos. Les ruego que las lean, que esta careta no se quede solamente aquí en el aire. Lean la página de la ONU, Derechos Humanos, es un montón de derechos. El de la vida es uno, pero es uno como entre 20 o 30. La raya la voy a poner mirando la siguiente ecuación. Gamma es el producto de J omega mu a la 1 medio, G más J omega epsilon a la 1 medio, eta es la fracción. Una cosa es que entre aquí una vez más o que no. Estas dos son ecuaciones exactas que obtuve a partir de las ecuaciones fasoriales de Maxwell. Una de ellas nos decía lo siguiente: rotacional de H fasor igual a G más J omega epsilon. Estos dos términos vienen de J fasor y de la corriente de desplazamiento del fasor. No la voy a escribir. Este primer término corresponde a la corriente libre y este segundo término, esta derivada, proviene de la corriente de desplazamiento de la ecuación que en el dominio del tiempo es la siguiente. Entonces, lo que tenemos es sobre la funcióncita, está retornando del valor que considera el valor de En el dominio del tiempo, corriente libre, corriente de desplazamiento. En el dominio de la frecuencia, estos dos términos. Entonces, la raya que voy a poner es por comparación de estos dos términos. Un material es mal conductor cuando la corriente de desplazamiento domina la corriente libre. Cuando este término de la derecha es más grande que este. Es decir, cuando omega epsilon es muy grande comparado con G. Y es buen conductor en el caso contrario. Ahí estoy poniendo una raya de comparación que evita ambigüedades sobre bueno o malo. ¿Y qué es muy bueno? Podríamos decir hasta 100 veces más. De aquí, por ejemplo, dado que omega es 2πf, de ahí podría sacar que un conductor es muy bueno cuando la conductividad es por lo menos 100 veces. Muy bueno. Por lo menos 100 veces el lado de la derecha, el lado de la izquierda. Entonces, para frecuencias entre 0 y 100 veces menos, entonces daría G sobre 2pi epsilon, 200 epsilon, que sea muy grande, digámoslo 100 veces más. Entonces, un material en este intervalo de frecuencias lo consideramos buen conductor. Malo si se voltea el intervalo y entonces omega epsilon es muy grande, por lo menos 100 veces G. Cuando uno va a chequear este intervalo, por ejemplo, para los conductores, G es del orden de 10 a la 7 y epsilon es del orden de 10 a la menos 12. Te estoy hablando acá de frecuencias del orden de 10 a la 18, 10 a la 16, altísimas. Los conductores
prácticamente todos, tienen definiciones de frecuencia que los hace buenos conductores hasta altísimas frecuencias. Cuando uno está hablando de 10 a la 17 en frecuencias, está hablando de longitudes de onda que son del tamaño o más chiquitas que los átomos. A esos valores tan altos de frecuencia la teoría electromagnética ya no funciona, porque está hablando de longitudes subatómicas, y ahí hay que tomar en cuenta la teoría cuántica. Cuando uno trabaja con rayos X, ya no le sirve la teoría electromagnética común dentro del interior de los materiales, hay que usar también física cuántica. Materiales como el agua será un buen conductor, el agua de mar. Chequemos el intervalo de frecuencias para que pudiéramos considerar el agua de mar un buen conductor. Si uno compara el agua con el cobre, pues claro, el agua es muy mala conductora comparada con el cobre, pero es que voy a hacer la comparación si es buena o mala de acuerdo con este mecanismo. El agua de mar, por ejemplo, esa será buena conductora si su conductividad es muy grande, por lo menos 100 veces más que omega epsilon. Entonces vamos a chequear este término, ¿cuánto da? Es buena conductora en este intervalo. La conductividad del agua de mar es alrededor de 2 a 4, pongamos 2 Siemens por metro, 200 pi. La permitida del agua es alrededor de 80 veces la del vacío. Y la del vacío es alrededor de 9, para redondear, por 10 a la menos 12. Cuando hacemos las cuentas, aquí tengo en orden de magnitud 720, o sea, llevo 7 por 10 a la 2. Aquí tengo 600 por 7, 42. Aquí me va a quedar entonces, en este producto, 10 a la 2 como 10 a la 5. Al hacer esta fracción va a dar del orden de un 10 a la 6, 10 a la 5. Entonces el agua de mar hasta frecuencias de megahercios, haciendo la cuenta exactamente, es buen conductor. No lo estoy comparando con el cobre, es hasta frecuencias de 10 a la 18, pero el agua de mar es buena conductora. Y se trata de un objeto mal conductor, lo llamamos aislante dieléctrico cuando la expresión se invierte. Bueno, ¿y para qué sirve esta clasificación? Para poder desarrollar fórmulas con símbolos que me den cuenta, que tomen en cuenta esa aproximación. Este par de fórmulas son exactas. Si tengo las propiedades de los materiales, si conozco mu, g y epsilon, que lo puedo encontrar en un manual, pues hago las operaciones y tengo gamma y tengo eta. Pero a veces para análisis, en lugar de tener números, que sería lo que obtengo al reemplazar, conviene tener símbolos, ecuaciones con letras para interpretar. Estos parámetros epsilon, mu y g hay que advertir que cuando la frecuencia va creciendo dependen de la frecuencia, pero en intervalos no muy grandes de frecuencia, pues frecuencia que no cambie mucho, podemos considerarlos que no se modifican. Veamos qué pasa si el conductor es malo. ¿Qué tipo de aproximación le puedo sacar a esta ecuación? Si el conductor es malo, omega epsilon es muy grande con respecto a g. Entonces vamos a sacar de factor común aquí, omega epsilon, va a quedar así. J omega mu a la 1/2. Entre estos dos términos saco J omega mu de factor común. Epsilon a la 1/2. Lo saqué de factor común entre los dos. ¿Qué multiplica a 1 menos G por J sobre omega epsilon a la 1/2? Entre estos dos saqué ese factor común, y quedó lo que tengo acá. Ahí no hay ninguna aproximación.
Enseguida, ese binomio, esta cantidad, entendamos eso, 1 menos x a la 1 medio, se puede expandir por la regla del binomio, la expansión del binomio de Newton, y converge. La serie que resulta allí es convergente siempre y cuando este término, lo que estoy llamando x, en magnitud sea menor que 1. Ese binomio, ¿cuánto da? 1 a la 1 medio más 1 medio sobre factorial de 1 que multiplica a x que al cuadrado más 1 medio por menos 1 medio sobre 2 factorial que multiplica, no, perdón, aquí x es la primera, por x al cuadrado más 1 medio por menos 1 medio por menos 3 medios, me equivoqué aquí, este es menos x al cuadrado menos x al cubo sobre 3 factorial, y etcétera. Pues el desarrollo del binomio de Newton de la forma 1 más x a la 1 medio. La x es menos x. Desarrollo del binomio de Newton. Esa serie infinita converge si x es menor que 1. Pero si x es muy chiquito, observen, lo que estoy llamando x es esta fracción que estoy diciendo que es mínimo 1 a 100. Si este es por lo menos 100 veces g, la fracción mínimo da 1 a 100. Entonces aquí tengo al cuadrado 10.000, un 10.000ésimo, un millonésimo. A medida que la serie avanza, los términos se hacen cada vez más pequeños. La puedo truncar y quedarme con los primeros. Y así es como saco esta expresión. Conservo los primeros términos de la expansión. Lo recojo, la parte real y la parte imaginaria. Esta parte real es lo que en gamma se llama alfa y la parte imaginaria es lo que se llama beta. Pero observen el detalle. Esta fracción es del orden de 1 sobre 80.000. G sobre omega epsilon es 1 a 100, al cuadrado 10.000. Entonces a 1 le resto 1 sobre 80.000, prácticamente despreciable, y aquí también. En conclusión, se aproxima la ecuación a g medios por mu epsilon a la 1 medio más j omega raíz cuadrada de mu epsilon a la 1 medio. Esta fórmula, que es exacta, aproximadamente, si el material es mal conductor, se aproxima a esto. Este término es lo que se llama alfa y este término es lo que se llama beta, como aproximación. Y el hecho de tener fórmulas aproximadas me permite hacer análisis. Algo semejante con eta. En eta, comparen, prácticamente esta es la misma ecuación que tengo arriba, solo que este paréntesis queda a la menos 1 medio. Entonces el desarrollo del binomio de Newton se haría a la menos 1 medio. El binomio de Newton se puede desarrollar para cualquier exponente y entonces da esta expresión. Tener las expresiones sirve para análisis. Pues en el horno de microondas dentro de él vamos a poner alimentos. Previamente se habrán encontrado los parámetros de esos alimentos para, con base en ellos, darnos cuenta de cuál es la penetración. Este es alfa. Si nosotros estamos interesados en saber qué daño nos puede hacer una onda electromagnética que viene de afuera, pues la onda llega a nuestro cuerpo y penetra. Aquí estamos calculando el alfa, más cortico aquí. E a la menos alfa z nos da una idea de hasta dónde llega.
¿Será que logra llegar al corazón? ¿Genera daños? Si sabemos la distancia entre la superficie, la piel y la cavidad y el corazón, sabemos, conociéndolo de afuera, cuánto le llega y chequeamos un posible daño. En el caso de los conductores buenos, gamma es la misma, pero ahora voy a hacer la aproximación al contrario. El conductor es bueno, buen conductor, si G es muy grande con respecto a omega epsilon. Entonces va a sacar de factor común en esta expresión G. Queda así: J omega mu G a la 1 medio. Saco G de factor común, que multiplica a 1 más J omega epsilon sobre G a la 1 medio. Esa es una fórmula exacta. Esta cantidad la puedo expandir por binomio de Newton porque este término que queda aquí, este omega epsilon sobre G, es mucho menor de 1/10. G es mucho más grande, G es mucho más grande que omega epsilon, mínimo 100 veces. Entonces hago la expansión. Retengo los términos mayores de la expansión y así obtengo esta expresión para gamma y esta para eta. Retuve términos de orden mayor. A medida que el exponente va creciendo, cuadrado, cubo, son menores. Entonces, a diferencia de ahora, ya estoy un poco más pequeño. Este término es por lo menos un 200avo. Omega epsilon sobre G es al menos 1 a 100 por 2. Entonces, 1 menos un 200avo, 1 más un 200avo. Es muy pequeña la corrección. En el primer caso 0,995, en el segundo 1,005, muy poquito, casi 1. O sea que puedo escribir aquí omega mu G sobre 2 a la 1 medio más J veces omega mu G sobre 2 a la 1 medio. Es decir, la parte real y la parte imaginaria de gamma se hicieron iguales en el buen conductor. Esto vale alfa, esto vale beta. Conociendo alfa, podemos saber cuánto penetra la onda. ¿Y qué necesito para saber alfa? Pues omega mu G. Tengo fórmulas aquí también, pero para evaluarlas aquí necesitaba los números. En cambio aquí tengo letras. Esas fórmulas tienen muchas aplicaciones, pero voy a concentrarme en una en particular para terminar este tema. Una en particular. Tiene muchas, pero de ahí van a sacar ustedes un montón de conclusiones. El efecto conocido como efecto piel, empezando por lo que se llama profundidad piel. Vimos hace un momento que cuando la onda se propaga va oscilando. La oscilación depende de este exponencial. Esa curva es una constante e a la menos alfa z. Oscila debido a la frecuencia, digamos que aquí está E, y se atenúa debido a alfa, e a la menos alfa z. Si alfa es muy grande, más rápido se atenúa. ¿Cuánto tiene que avanzar la onda? ¿Cuánto debe ser z para que la onda valga 0? Para que E sea igual a 0 en magnitud. ¿Cuánto? Pues infinito. Solo cuando z valga infinito, pues este exponencial da 0 y entonces ya nos arrimamos a la asíntota que es el eje z. Pero infinito está muy lejos. Podemos hacer una definición que ya hemos visto en circuitos y al principio de este curso, cuando se hablaba de la descarga de un material originalmente cargado en su volumen, o la descarga de un capacitor o de un inductor. En aquella ocasión hablábamos de tiempo de relajación. Hagamos aquí una cosa parecida.
Voy a definir profundidad piel, perdón, corrijo, profundidad de penetración al inverso de alfa. Hago esa definición con el propósito de que aquí en el exponente dé menos 1. ¿Qué es la profundidad de penetración? Es la longitud que se tiene, es el desplazamiento que tiene que hacer en un material conductor la onda para que su amplitud se reduzca a la eésima parte, es a la menos 1 que daría aquí. Cuando este exponente valga menos 1, z, la profundidad que ha entrado, inverso de alfa, se llama profundidad de penetración. Bueno, ¿y para qué es esa definición? Porque si z supera a 5 delta, digamos z igual a 5 delta. Cuando z valga 5 delta, entonces vamos a decir que ya la onda, si z vale 5 delta, podemos decir que la amplitud de la onda es 0. Es una aproximación. No hay que esperar hasta el infinito, pues. Basta que la onda haya penetrado 5 delta, lo que implica que este exponente, el exponente está en menos 5. Lo que estoy diciendo es, E a la menos 5 es igual a 0. ¿O no es verdad? Es una aproximación. 5 delta es la penetración de la onda. Penetración de la onda, 5 delta. Delta, profundidad de penetración. A la pregunta que me hacían hace un momento, ¿para qué en un horno de microondas hay una rejilla? Se está manejando dentro de la cavidad que es el horno, es una cavidad resonante, se está manejando tanta energía que eso calienta un alimento muy rápidamente. Y los que estamos afuera podríamos ser afectados si la onda se sale de la cavidad. Las paredes del horno están proporcionadas de tal manera, diseñadas para que superan a 5 delta. O sea que la onda que hay ahí, al tratar de cruzar la pared, se atenúa completamente y afuera no sale nada. Pero son las paredes conductoras. En cambio al frente tenemos un vidrio. Ese vidrio tiene que estar diseñado de tal manera que haga lo mismo, que nos permita ver lo que hay adentro, pero que la onda no atraviese. El vidrio debe ser metalizado, no debe ser vidrio de ventana. Pero la rejilla además ayuda. Esa rejilla, para la longitud de onda que ahí se maneja, piensen que 2 gigahercios da una longitud de onda de 15 centímetros más o menos. Entonces esa rejilla, para la onda que hay, se convierte como una superficie conductora completa, que generaría un rebote. Es decir, entre la rejilla y el material del vidrio, están buscando que estos 5 delta no permitan que la onda se salga y genere afuera daño. Y ahí hay un asunto muy delicado con los hornos de microondas. Cuando se quiebra ese vidrio, en un trasteo, una manipulación, no se consigue el vidrio. Ese vidrio es muy difícil conseguir el repuesto. O si lo consigue vale lo mismo que el horno de microondas. Un horno valdrá 150.000 pesos. Pero no faltará el ingenioso. Hombre, se nos quebró el vidrio, ¿qué problema? No lo voy a usar sin vidrio. Pero pongamos entonces un vidrio de ventana, y hay una vidriera muy bueno, queda igualito. Y la rejilla, bueno, la pintamos para que no sea muy feo. Eso es muy común que se haga. La gente se inventa maneras sin darse cuenta dónde está el problema. Por eso el horno de microondas se considera un electrodoméstico de riesgo, pues peligroso. La persona tiene que saber qué es lo que está manejando para no cometer errores graves. Si se le quiebra el vidrio y no consigue el repuesto, compre otro horno de microondas. Delta, profundidad de penetración. 5 delta, la penetración. Todo dependerá de cómo es el conductor. Entonces miremos casos. Por ejemplo, en un dieléctrico, ¿cuánto será la penetración y la profundidad de penetración en un dieléctrico? En un dieléctrico, alfa es 0. En un dieléctrico no hay atenuación, no tiene conductividad, alfa es 0.
Si alfa es 0, delta da infinito. Eso quiere decir que la onda va hasta el infinito. El infinito queda muy lejos. No es extraño entonces que nos llegue de sistemas solares, de galaxias que están a 13.000, 14.000 millones de años luz, nos llegue luz a través del espacio. Básicamente está vacío. Entonces, en un dieléctrico la onda se propaga hasta el infinito sin atenuarse. Si es un mal conductor, en un mal conductor dije, mu epsilon mucho más grande que G. En un mal conductor este es alfa. Delta es el inverso. Entonces miren lo que es en un mal conductor la penetración. Perdón, la profundidad de penetración. 5 delta nos dice hasta dónde alcanza. Dependerá pues de conocer G, epsilon y mu. En un buen conductor, en el caso de los microondas, las paredes son conductoras. Es el inverso de esta cantidad que es alfa, el inverso. Observen lo que resultó. Y aquí quiero subrayar estos aspectos. Miren de qué depende. Es buen conductor, ¿no? Si es superconductor, o sea, cree que tiene conductividad infinita, entonces el campo no penetra. ¿Cuál es la penetración? 0. Delta da 0. Con G infinito es todo a 0. Un superconductor es un muy buen conductor. He dicho varias veces en el curso, en el interior de un superconductor el campo eléctrico es 0, el campo magnético es 0. Bueno, aquí estamos como comprobando de dónde viene esa afirmación. No hay campos ni eléctrico ni magnético dentro del superconductor. No deja entrar la onda. Una aplicación elemental de ese conocimiento, el espejo. Un invento antiquísimo, el espejo. ¿Qué es el espejo? Un vidrio de ventana. Por detrás lo platean. Una pinturita plateada. Entonces cuando la onda incide sobre el vidrio, pega en la superficie plateada y toda se devuelve. Pues no hay penetración. Si la onda no penetra, rebota toda. Y al devolverse, como no hubo penetración, la imagen que devuelve es igual al objeto. Un espejo pues bien plateado, imagen de objetos son igualitos. Este vidrio también es un espejo. Si yo me hago la parte de afuera, aquí adentro está más oscuro, si me hago la parte de afuera, yo veo el reflejo. Observen por ejemplo los vidrios del frente. Los vidrios del frente, uno ve el reflejo. No muy bueno. La imagen que devuelve no es muy buena porque parte de la energía atraviesa. Bueno, los que inventaron los espejos no sabían teoría electromagnética, pero se han dado cuenta de ese efecto por pura experiencia. Miren también la frecuencia. Mientras más alta sea la frecuencia, menos penetra. A más alta frecuencia, delta es más chiquita. Eso va a dar lugar al efecto piel. Estoy hablando de penetración, profundidad de penetración, enseguida de efecto piel. Y finalmente, mu. Mu es grande, es especialmente grande en los materiales ferromagnéticos, que al mismo tiempo la mayoría son conductores, hierro, níquel y cobalto. Al mismo tiempo que son ferromagnéticos, son conductores. O sea, que en esos materiales, estos dos, ese producto es muy grande. En ellos entonces la penetración y la profundidad de penetración son muy chiquitas. Eso da lugar a un efecto, y con eso termino, que ya veo como que les está picando las ganas de irse. Voy a mirar una simple consecuencia para terminar en lo que llamamos resistencia. Vamos a suponer que tengo un alambre, de longitud L, y que el área de la sección recta sea A, el cual lleva una corriente constante I. Constante quiere decir que no varía con el tiempo. Bueno, eso da lugar a una densidad de corriente que se reparte uniformemente J igual a I sobre A.
La corriente se reparte uniformemente sobre la superficie. Toda el área del alambre conduce, como cualquier otra parte, la misma cantidad de corriente por unidad de área. Cuando calculo la resistencia, una ley muy conocida, una fórmula muy conocida, ley de Steiner, es L sobre G dividido por el área, que es, llamemos pi a 2. Supongamos que el diámetro de esto es 2A. Bueno, esa es la forma de calcular resistencia, una forma muy conocida. ¿Qué pasa? El perfil de la corriente es así. En la sección recta, la corriente I se reparte uniformemente. Ahora supongamos que la corriente no es constante, que varía con el tiempo, con una frecuencia no muy alta, baja frecuencia. Entonces, cuando nos movemos del borde exterior al borde interior, al centro, perdón, pues vamos a tener un efecto de atenuación, hay un alfa. Y el perfil hacia adentro tiene una atenuación. Ya no es uniforme, pues. Es más intensa en la parte exterior y menos hacia adentro. Hay una atenuación que va del borde al centro en forma exponencial. Una frecuencia no muy alta. Si la frecuencia sigue creciendo, la profundidad de penetración cada vez más chiquita. Entonces el perfil puede ser de este estilo. La J, pues. La J se reparte en la sección recta de manera no uniforme, siendo mayor en el borde exterior y hacia el centro se va debilitando. Si la frecuencia va creciendo mucho, cada vez es más estrecho el recorrido o la parte del área que esa corriente llena. Entonces, muy alta frecuencia podría quedarse en un perfil de este estilo. Esta sería 5 delta. A medida que la frecuencia crece, delta disminuye. Entonces, casi toda la corriente va a circular, no llenando el núcleo, sino por una pequeña área, por una pequeña corona cerca al borde exterior. Circula la corriente por el borde exterior, por acá. Hagan de cuenta que fuera la piel de ese cilindro. Ese es el efecto llamado piel. Más notorio mientras mayor sea la frecuencia. Entonces la corriente I se reparte en una coronita aquí, una corona circular cuyo espesor es 5 delta. Se reparte de manera exponencialmente decreciente. Aproximadamente esa corriente es lo mismo que si fuese uniforme. Cuando se hace el integral para mirar en ese 5 delta cuánta corriente cruza esa corona, aproximadamente da, más o menos da, como si la corriente se repartiese uniformemente, que no fuese una exponencial atenuada, sino que se repartiese uniformemente en una profundidad delta. Si la supusiésemos uniforme, toda ella circularía por una cascarita en la superficie de espesor delta. Eso es lo que llamamos profundidad piel. Entonces delta representa dos cosas: profundidad de penetración, y en estos materiales de conductores donde la frecuencia es alta, profundidad piel. Bueno, ¿y eso qué importa? ¿Qué efecto tiene sobre la resistencia? Como ahora circula por menos área, la resistencia aumentó. Digamos que esta era la resistencia constante. Ahora la resistencia alterna
La palabra alterna no es que ella pues varía con el tiempo en forma periódica, no. Resistencia para una corriente alterna sería longitud sobre G. Debo dividir por el área. El área en la que circula es esta coronita. El diámetro sigue siendo A, entonces da 2pi a G. Perdón, 2pi a, corrijo, delta. Mientras más pequeñita sea delta, pues más grande es la resistencia. O sea, los alambres conductores, en el caso de una línea de transmisión, a medida que la frecuencia crece, la resistencia también. Ya voy a mirar cómo depende la frecuencia, al punto de que se vuelve inútil, porque la pérdida a que da lugar a esa resistencia tan alta y cuadrado R sobre 2, pues hace que del generador a la carga no llegue nada. Reemplazo aquí delta. L sobre G 2pi a, y delta es 2 sobre omega G mu a la 1/2. O sea que en conclusión da L sobre 2pi a por... Me equivoqué, está al revés. Delta está en el denominador, esto entra al contrario. Omega mu G sobre 2. Entonces daría omega mu sobre 2G a la 1/2. En un alambre circular de radio A, cuando la frecuencia es muy alta y hay la tendencia a que circule por una pequeña capita, entonces esta es la resistencia. Observen que esa resistencia es inversamente proporcional al cuadrado de la conductividad. O sea, mientras más conductividad, menos resistencia. Pero la frecuencia está aquí. O sea, esa resistencia crece con la raíz cuadrada de la frecuencia. A medida que la frecuencia aumenta, más resistencia. Un efecto indeseable. Obviamente pues habrá muchas más cosas que estudiar sobre este tema. No puedo avanzar más. En la próxima clase les hago un ejemplo al principio de la clase sobre incidencia normal sobre interfaces para calcular cuánta energía pasa y cuánta se devuelve. Hemos terminado esta clase.